Hola, soy Roberto Maldonado Barrera. Esta es mi actividad número 4 de la asignatura Teorías Contemporáneas de las Relaciones Internacionales. La parte de Asia que yo elegí es el sudeste asiático, el cual es una zona que también participó activamente durante la Segunda Guerra Mundial. Esta zona empezó su conflicto con Japón, que tenía intereses expansionistas territoriales más hacia China. Quería aprovechar que China tenía un conflicto de guerra civil y querer atacarlo y expandirse y robarle parte de su territorio. Pero de esto se dio cuenta Estados Unidos y Reino Unido y empezaron un bloqueo principalmente de petróleo y acero. Incluso no se le permitía a sus barcos pasar por el canal de Panamá. Japón, como represalia, pues orquestó diversos ataques en varios puertos, entre ellos Hong Kong, y terminando con el de Pearl Harbor en 1941, dando inicio a la participación bélica de Japón en la Segunda Guerra Mundial. También esto lo aprovechó Tailandia para atacar territorios que tenía Francia, aprovechando que Francia tenía en el frente europeo pues mayor actividad. Entonces Tailandia le gana, pero al momento de que Japón se rinde, en 1945, Tailandia tiene que regresar ese territorio ganado, se destituye a su primer ministro y se instaura un gobierno civil. También, pues esta zona que se comprende por Tailandia, Filipinas, Japón, India, Singapur, Sri Lanka, Madagascar, Nepal y Vietnam, pues empiezan sus movimientos independentistas. La gran mayoría de estos países eran parte del Reino Unido, eran colonias. Entonces empieza el proceso de independencia de muchas de ellas, como por ejemplo de Singapur, que lo obtiene en 1957. En Malasia se crea la Unión de Malasia, la cual es destituida y obtiene su independencia también en 1957. En el caso de Birmania, regresó a ser colonia británica, pero en 1947 empieza el proceso de independencia de Birmania. La India, la India tenía un caso porque su población estaba dividida. Unos querían pues que estuvieran en el conflicto bélico y otros no, porque nunca se le tomó en cuenta a sus representantes hindús sobre participar en la guerra y lo tomaron. Quien tomó esa decisión fue el gobierno del Reino Unido para poder apoyarse sobre él, porque parte de las fuerzas armadas de la India pues reforzaron a Reino Unido. Entonces, pues durante el conflicto se da la desobediencia civil de Mahatma Gandhi, ¿sí? Y comienza su independencia de la República de Reino Unido el 15 de agosto de 1947. ¿Sí? También Laos y Camboya obtienen su independencia y la pierden. Pierde Francia estos dos territorios debido a la Conferencia de Ginebra en 1954. Madagascar vuelve a ser parte de Reino Unido para después tardó más en obtener su independencia. Ho Chi Minh, en el caso de Vietnam, proclama la República Democrática de Vietnam, la cual solamente la reconocen en ese momento la República China y la Unión Soviética. Ni China ni Estados Unidos lograron tener mayor influencia en esta zona, ¿sí? Pero empezó una relación de ellos, de aliados, entre comillas, ¿sí? Y no obtuvieron una mayor influencia en estos territorios, pero quien estuvo constantemente atacando aquí en esta zona fue Japón, y que terminó sin obtener ninguno de estos territorios y pues derrotado, incluso sin fuerzas militares también. Esto es en el caso de la parte de los países asiáticos. Lo que comprende de México, después de la Segunda Guerra Mundial, México empieza con una relación bilateral mejor con Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento olvida todo lo que vivió con la expropiación petrolera y todos los boicots que trató de hacer
hacia México por las compañías petroleras. En ese momento todo se va y empieza una relación de bilateral muy buena. Se empieza a impulsar las exportaciones de diversos materiales mexicanos hacia el exterior. También se ve beneficiado la cultura mexicana, en especial el cine, porque pues al no haber mano de obra y al ser muy costoso las producciones en Estados Unidos, tienen que venir a filmar las películas eh, en estudios mexicanos como los estudios Churubusco o en Durango, donde también se filmaron algunas películas principalmente de temática del Medio Oeste. También México, después de la Segunda Guerra Mundial, se vuelve uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas y se le es invitado al Tratado de San Francisco y a la conferencia de Bretton Woods. Eh, Empieza una alta colaboración económica, política y militar con los Estados Unidos. Sí, y también el programa Beaceros, que fue aquel programa del cual pues Estados Unidos no tenía mucha mano de obra, entonces porque se fue a la guerra y se permitía que ciudadanos mexicanos fueran a Estados Unidos a trabajar con los permisos, ¿sí? Es el programa Beacero que dio inicio en 1942 y terminó hasta 1964. Pues esto fue una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en nuestro país. También pues se volteó, todos los países aliados pues empezaron a reconocer a México por por haber apoyado, aunque sea en uno de los frentes con el Escuadrón 201, pero se vuelve un país muy importante a nivel mundial. Y pues este es mi video. Gracias.